72 horas. Ese es el tiempo que tarda tu cuerpo en activar uno de los mecanismos más poderosos que existen dentro de ti. Un mecanismo que nadie te enseñó, que la mayoría de los médicos no menciona y que tu cuerpo lleva haciendo desde hace miles de años sin necesitar tu permiso. La pregunta no es si funciona. La pregunta es, ¿por qué nunca te lo dijeron? Quien habla aquí no es doctor, no es nutricionista, no es investigador. Es alguien que se obsesionó con leer lo que dice la ciencia sobre el ayuno prolongado y que ahora lo traduce en palabras simples. Nada de lo que vas a escuchar es consejo médico. Nunca lo será. Pero si es información real, basada en estudios publicados, que la mayoría de la gente jamás va a tomarse el tiempo de leer. Quédate, porque lo que está por venir cambia completamente cómo ves tu propio cuerpo. Parte 1. La mentira más repetida. Te mintieron, y lo hicieron con buenas intenciones. Desde que eras chico, te dijeron que si no comías, tu cuerpo se destruía, que el metabolismo se rompería, que perdería músculo, que entrarías en modo hambruna y nunca te recuperarías. Es una historia tan repetida, tan instalada, que casi nadie se detiene a preguntarse, espera, ¿de dónde sale eso exactamente? Porque si fuera verdad, la especie humana no habría sobrevivido ni siquiera los primeros 1000 años. No había supermercados, no había 3 comidas al día. Había días con comida y días sin ella, y el cuerpo seguía funcionando. George Cahill, investigador de Harvard, publicó en 2006 en Annual Review of Nutrition un trabajo detallando cómo el organismo transita entre fuentes de energía durante el ayuno prolongado, no de forma caótica, de forma sistemática, ordenada, casi ingeniosa. El cuerpo no entra en crisis cuando deja de comer, entra en modo solución de problemas, y eso lo cambia todo. Parte 2. Las primeras 12 horas, el silencio que precede al cambio. La última vez que comiste, tu cuerpo almacenó parte de ese alimento en forma de glucógeno, azúcar comprimida, lista para usarse rápidamente. Está en el hígado, está en los músculos, es tu reserva de emergencia inmediata. Durante las primeras horas del ayuno, esa reserva es la protagonista. El cuerpo tira de ella sin drama, sin alarmas, sin señales de peligro. Es algo que ha hecho miles de veces entre comidas. Pero hay algo que sí cambia y es crucial: los niveles de insulina empiezan a caer. La insulina es la hormona que le dice a tu cuerpo: guarda, acumula, no uses las reservas de grasa todavía. Cuando baja, ese freno desaparece. 12 horas. El glucógeno se está acabando. El cuerpo empieza a buscar otra salida. Y lo que encuentra va a sorprenderte. Parte 3. Entre las 24 y 36 horas. Aquí es donde todo cambia. El glucógeno se agotó. El cuerpo podría entrar en pánico, pero no lo hace, porque tiene un plan de contingencia que lleva millones de años perfeccionando. Activa la quema de grasa como combustible principal, no como complemento, como fuente primaria. El tejido adiposo empieza a liberar ácidos grasos. El hígado los convierte en moléculas llamadas cuerpos cetónicos. Y aquí viene la parte que a la mayoría le vuela la cabeza. El cerebro, que supuestamente solo puede funcionar con glucosa, empieza a usar cetonas. Y lo hace muy bien. En 1967, Owen y colaboradores publicaron en el Journal of Clinical Investigation algo que en su época sonó a herejía. Demostraron que el cerebro humano puede utilizar cuerpos cetónicos como fuente de energía durante el ayuno. Un hallazgo que cambió la fisiología tal como se conocía. Y las personas que han llegado a este punto reportan algo que nadie les advirtió. Una claridad mental inusual. La sensación de hambre, paradójicamente, disminuye. El cuerpo deja de pelear contra el ayuno y empieza a colaborar con él. Parte 4. Las 48 horas.
Y aquí entra la estrella del espectáculo. Se llama autofagia y es probablemente el proceso biológico más subestimado de la historia reciente. La palabra viene del griego, comerse a uno mismo. Suena brutal, pero es en realidad uno de los actos más inteligentes que puede hacer una célula. Cuando no hay nutrientes entrando desde afuera, las células activan un protocolo interno de reciclaje. Empiezan a desmantelar sus propios componentes dañados, proteínas mal plegadas, organulos que ya no funcionan, residuos que se fueron acumulando con el tiempo. Los desmonta, los recicla, los convierte en piezas sutiles. El cuerpo literalmente se limpia a sí mismo. Esto no es ciencia especulativa. Yoshinori Ozumi, investigador japonés, recibió el Premio Nobel de Medicina en 2016 por descifrar los mecanismos moleculares exactos de la autofagia. Mitsushima y Levine lo desarrollaron en Nature Cell Biology. La autofagia se activa directamente bajo condiciones de escasez nutricional. El Premio Nobel de Medicina, por estudiar lo que le pasa a las células cuando no comes. Parte 5. Las 72 horas, el cuerpo llegó a un punto que muy pocos conocen. La autofagia está en su pico de actividad. Las cetonas fluyen con eficiencia. El sistema inmunológico ha pasado por uno de sus ciclos de renovación más profundos, liberado de la carga constante que representa la digestión. En 2014, Cheng y su equipo publicaron en Cell Stem Cell evidencia de que el ayuno prolongado puede promover la regeneración de células del sistema inmunológico. Los propios investigadores fueron cautelosos. Hacen falta más estudios en humanos, pero la señal estaba ahí y era difícil ignorarla. 72 horas no es un número arbitrario. Es el tiempo en que todos estos sistemas convergen al mismo tiempo. Algunos investigadores llaman a esto un reset biológico, una ventana fisiológica en la que el cuerpo prioriza reparación sobre crecimiento, limpieza sobre acumulación, renovación sobre mantenimiento rutinario. No es magia, es bioquímica con millones de años de evolución detrás. Parte 6. Lo que nadie te dice, la parte incómoda. Pausa, porque esto es importante. Quien habla aquí no es médico, y todo lo que se acaba de describir es fisiología general extraída de la literatura científica. Pero hay una diferencia enorme entre entender cómo funciona algo y decidir aplicarlo a tu propio cuerpo. El ayuno de 72 horas no es para todos. Hay condiciones médicas en las que esto puede ser directamente peligroso. Diabetes, trastornos alimentarios, embarazo, enfermedades cardiovasculares, entre muchas otras. Y hay personas para quienes incluso un ayuno corto puede representar un riesgo real. El contexto lo cambia absolutamente todo. La misma intervención que en un contexto puede tener efectos fascinantes, en otro puede ser una emergencia médica. Si esto te interesa, la única decisión inteligente es consultarlo con alguien que conozca tu historia clínica, no como formalidad, como necesidad real. La ciencia aquí es sólida, pero la ciencia habla de promedios y poblaciones. Tú eres un caso individual, y eso importa. Parte 7. El verdadero mensaje. Entonces, ¿de qué se trata todo esto realmente? No de ayunar, no de no comer. Se trata de entender algo más profundo, que el cuerpo humano no fue diseñado para recibir combustible de forma continua e ininterrumpida. Fue diseñado para alternar, para adaptarse, para prosperar en la abundancia y sobrevivir con elegancia en la escasez. Los mecanismos que se describieron aquí, la cetogenófisa, la autofagia, la renovación inmunológica, no aparecieron por accidente. Son respuestas sofisticadas a un entorno que durante casi toda la historia de la especie no garantizaba 3 comidas al día. El cuerpo humano
no está diseñado para comer todo el tiempo. Está diseñado para sobrevivir, adaptarse y evolucionar en el silencio. Vivir en un estado de alimentación permanente puede ser, paradójicamente, privar al cuerpo de algunos de sus ciclos más importantes. Eso es lo que la evidencia parece sugerir, y es suficientemente poderoso como para no ignorarlo. A nivel personal, y recordando quien habla no es médico, lo que más impresiona de todo esto no es ningún dato por separado, es que todos encajan. Cada mecanismo que se activa durante el ayuno tiene su lógica. No son efectos secundarios de no comer, son programas que estaban esperando las condiciones correctas para ejecutarse. Por ejemplo, la autofagia no falla cuando falta comida, es que necesita que falte comida para activarse. Y eso hace pensar cuántas otras cosas dentro de nosotros están esperando que les demos ese espacio para funcionar. En sí el video no se trata de dejar de comer, se trata de entender lo que tu cuerpo ha sabido hacer durante miles de años sin que tú lo supieras. Durante todo ese tiempo, mientras dormías, mientras vivías, mientras nadie prestaba atención, tu biología interna estuvo perfeccionando un sistema de supervivencia, un sistema de adaptación y renovación que ninguna pastilla, ningún suplemento e incluso ninguna dieta de moda ha logrado replicar. La pregunta ya no es si el cuerpo puede sobrevivir 72 horas sin comer, la pregunta es ¿qué más está esperando que le des